Hola a todos, hoy vamos a empezar con el tema de las disoluciones. Vamos a ver una introducción a las disoluciones en el cual vamos a recordar conceptos básicos, vamos a estudiar o a repasar la clasificación de las sustancias y a ubicar las disoluciones dentro de ese conjunto de los tipos de sustancias que hay dentro de esa clasificación de las sustancias. Por último, pasaremos a ver conceptos básicos sobre disoluciones, dejando la cuantificación para otro vídeo. Para ello, para apoyarnos, vamos a utilizar esta imagen tomada en la puesta de sol, a la puesta de sol, volviendo al puerto de Benalmádena, donde tenemos elementos interesantes para hacer los comentarios. Vamos a repasar en primer lugar los conceptos de materia, sustancia y cuerpo. La materia, si os acordáis, es todo aquello que tiene volumen, es decir, ocupa un lugar, por muy pequeñito que sea, y posee una masa determinada. Incluso un átomo ocupa un volumen y tiene una masa. Se puede presentar la materia en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Aquí tenemos el mar, tenemos las montañas y las casas, tenemos la atmósfera. Tenemos el aire, perdón. Y entonces las sustancias, ¿qué son? La sustancia es todo aquello que está formado por materia, es decir, todo lo que nos rodea. Nosotros no estudiamos la materia oscura, no vemos la antimateria ni cosas raras, simplemente aquello que nos rodea, aquello que somos capaces de percibir de una forma o de otra. Y luego tenemos el concepto de cuerpo, que simplemente es una porción limitada de materia que llamamos cuerpo. Por eso, a veces cuando veis los documentales o comentarios que os hacen sobre los ecosistemas, a veces decimos en los cuerpos de agua, lo que está haciendo referencia es a esa porción limitada de la sustancia del agua que tenemos ahí. ¿Vale? Otra cosa que hay que recordar, que habéis visto ya, son ciertos conceptos como el de mezcla, que es un sistema material formado por dos o más componentes. Importante recordar que estos componentes son sustancias puras. Y luego lo que son sustancias puras, que es un sistema material formado por un único componente. Y veíamos dos tipos: las sustancias simples, que están formadas por un único tipo de átomo, y las sustancias compuestas, que están formadas por dos o más elementos químicos o tipos de átomos. ¿Vale? Si lo vemos mirando los dibujos, empezando por abajo, por los compuestos, vemos que en la parte inferior tenemos como ejemplo el agua. Las moleculitas de agua están formadas por oxígeno e hidrógeno. Es un compuesto formado por dos tipos de átomos. Mientras que en las sustancias simples tenemos en el ejemplo inferior moleculitas de dioxígeno, solo tenemos moleculitas de dioxígeno, y en cada moleculita solo hay oxígenos, y en la de arriba nos ocurre lo mismo, solo que lo que tenemos son moleculitas de dihidrógeno. Por el contrario, si nos vamos a las mezclas, nuestra mezcla que hemos fabricado tiene moleculitas de agua, moleculitas de dioxígeno, moleculitas de dihidrógeno. Cada una de estas moleculitas está formada por elementos químicos que se unen mediante enlaces químicos, pero luego entre ellas puede haber enlaces débiles como puentes de hidrógeno, etcétera, pero son moléculas independientes. Podemos utilizar métodos físicos para separarlos. Si yo quiero separar a estos señores entre sí, tengo que romper la moleculita, por ejemplo, de dioxígeno y que se me formen dos moleculitas de oxígeno. Yo puedo romper la moleculita de agua y si me van a formar moleculitas de dihidrógeno y moleculitas de dioxígeno, pues, por ejemplo, con una pila, mediante hidrólisis del agua, lo puedo romper. Pero he tenido que romper los enlaces químicos. He necesitado cambios químicos para romperlo, mientras que arriba los puedo separar mediante cambios físicos. Bueno, no vamos a insistir demasiado. Recordad simplemente ejemplos de las mezclas, como el granito, la arena y el agua de una playa agitada por las olas, la sal. Estos componentes se pueden separar por métodos físicos, ya lo hemos dicho. Las propiedades de las mezclas dependen de las propiedades en las que intervengan, las proporciones en que intervengan sus componentes, y estas son variables. Las mezclas se dividen en dos grandes grupos: mezclas ordinarias y dispersiones.
Tenemos aquí 4 imágenes, 4 fotografías. Empezando por la derecha vemos el granito. El granito es una mezcla, es una roca, es una mezcla, es una definición de roca, precisamente es una mezcla de minerales, aunque a veces solamente haya uno, es una mezcla de minerales. ¿Qué minerales tiene el granito? Cuarzo, feldespato y mica, que nos decían en el cole, en primaria. El cuarzo lo vemos aquí, es el mineral gris que tenemos aquí, el feldespato lo tenemos aquí en blanco y la mica, la biotita, la mica negra la tenemos aquí. ¿Vale? El feldespato ortosa, normalmente puede ser otros feldespatos, pero ahora no vamos a entrar en eso. Cada uno de esos minerales que vemos aquí, cada uno de esos minerales es una sustancia pura. Es una sustancia pura. La mica, el feldespato, el cuarzo. El cuarzo es el dióxido de silicio, está formado por oxígeno y silicio. El feldespato es un silicato de potasio, tectosilicato, mientras que la mica es un filosilicato, también es una oxisal muy compleja, con una fórmula compleja, pero lo que tenemos son sustancias puras juntas en una misma roca. Esa roca es el granito. ¿Qué ocurre con el granito? Si yo cojo un martillo lo puedo romper, puedo darle martillazos y puedo ir separando los componentes de la mezcla. Puedo separar la mica del feldespato, del cuarzo. No hay ningún problema. En la naturaleza, ¿qué sucede? En la naturaleza nos vamos a encontrar con que el feldespato, ese mineral blanco que tenemos ahí, se altera químicamente. Están produciendo una alteración química. Es una sustancia pura que para que sus componentes se separen, se transformen, tiene que haber un cambio químico. Se va a convertir en minerales arcillosos, morilonita, caolinita, lo que sea, que son más deleznables, más fácil que se deshagan, que el feldespato. Y poco a poco los granitos que forman el granito, valga la redundancia de la palabra, los granos que forman el granito se van soltando y se van cayendo al suelo, y en el suelo se forma una arena gruesa, una arena granítica gruesa, que poco a poco es arrastrada por el agua, por el viento, a zonas más bajas, a los ríos, y continúa la alteración de esas sustancias. La alteración física se rompe y alteración química. Se producen alteraciones químicas. Al final, el más resistente de todos ellos es el cuarzo. Y es el predominante que nos vamos a encontrar en las arenas al final de los ríos y en las playas. Aquí seguimos teniendo una mezcla, pero lo que tenemos es una mezcla de granitos de arena, que no están unidos entre sí químicamente, sino que están sueltos, como sabemos muy bien todos. Entonces, esto es parecido a lo que teníamos aquí, solo que aquí era coherente, estaban todos cohesionados, y aquí están sueltos. Esa arena que los ríos llevan hasta el mar, la corriente costera la reparte por la costa, formando donde se puede formar, formando playas. En la tercera foto lo que tenemos es agua de mar limpia, decimos cristalina. Obviamente no es cristalina porque el concepto cristalino no tiene nada que ver con el líquido, con el agua que tenemos aquí, ¿vale? En el fondo, aunque no lo veamos, se encuentra la arena de la playa, parece unas rocas, pero en nuestro ejemplo lo que tenemos es arena. Estas olitas pequeñas no tienen energía suficiente para remover la arena del fondo, por eso está limpia el agua. Ahora, si empieza a aumentar el viento, empieza a aumentar el oleaje, la energía de las olas, el tamaño de las olas, el círculo que va realizando las moléculas de agua es cada vez más grande y lleva más energía hasta que toca el fondo. Cuando toca el fondo, empieza a transmitir esa energía a la arena y poco a poco vamos cambiando de una mezcla que teníamos que era agua con sal y algunas cosas más que ahora no nos interesan, agua con sal, empieza a ser un agua que ya tiene agua con sal y un poco de arena y más arena y pasamos a la siguiente fotografía, que es la imagen típica de una playa en la cual ha habido tormenta y se ha removido todo el fondo por la energía del agua y las partículas de arena están en suspensión en el agua. Se mantendrán en suspensión mientras la energía del agua las mantenga en suspensión. Cuando se vayan calmando el oleaje, pasará lo que hemos visto muchas veces. Poco a poco se calman las olas, poco a poco la arena se vuelve al fondo, precipita, que es lo que ocurre en las suspensiones, precipita y esa arena que se ha ido al fondo vuelve a dejarnos el agua cristalina que teníamos antes.
Sustancias puras. Las sustancias puras que teníamos aquí, como hemos ido diciendo, pues eran el cuarzo, el feldespato, la mica. Aquí tenemos sustancia pura el agua, sustancia pura la sal que está disuelta. ¿eh? No se pueden fraccionar por métodos físicos, como hemos dicho, sino que hacen falta cambios químicos para separar sus átomos y descomponerlos. Las sustancias puras son siempre homogéneas, es decir, que son iguales por todas partes. ¿Vale? Y además, precisamente, porque siempre tienen la misma composición química y son iguales por todas partes, van a presentar unas propiedades características bien definidas. Clasificación de las mezclas. Y nos vamos acercando ya a nuestro objetivo de ubicar las disoluciones. Las mezclas podemos clasificarlas en función de la proporción y la relación que hay entre las sustancias puras que las forman. Tenemos dos grandes grupos. Una son las mezclas ordinarias, en las que no podemos hablar de un componente mayoritario. Ahora no nos interesan, el ejemplo típico sería el granito. Y luego tendremos las dispersiones. Las dispersiones presentan un componente mayoritario, que llamamos medio de dispersión, y otro minoritario, llamado medio disperso. Y encontramos tres tipos de dispersiones. Aquí tenemos, en el caso del mar, el medio de dispersión, el componente mayoritario es el agua, y no sé si os acordáis que la media de los océanos es un 35 por 1000 de sal, el resto digamos que sería agua, entre comillas, y en el aire lo que tenemos es un componente mayoritario que es el dinitrógeno, que forma el 78% como media del aire, frente a un 21% del oxígeno, que es el otro componente más abundante. ¿Vale? Vamos a ver entonces, de estos tres tipos de dispersiones, por qué se clasifican así, qué es lo que hace que a unos les llamamos dispersiones, a otros les llamamos coloides y a otros les llamamos disoluciones. Acordaros de las olitas del mar, que ahora nos va a venir bien, cuando hablemos de esto y hablemos de las suspensiones, porque las suspensiones se caracterizan, como apuntamos antes, a que necesitan cierta energía para mantenerse las partículas en la mezcla, en la dispersión, pero luego cuando cesa esa energía que las mantiene ahí, precipitan. Ya hemos hablado de lo que son las dispersiones y vamos a ver por qué clasificamos las dispersiones en esos tres grupos. Depende del tamaño de las partículas del medio disperso. Esa es la clasificación. Las dispersiones adquieren distintas propiedades dependiendo de ese tamaño y por eso se clasifican en tres grandes grupos. Como siempre tenemos que poner un límite a las cosas, podemos decir que las suspensiones tienen partículas del medio disperso, no es que la suspensión sea tan chiquitita, sino que las partículas del medio disperso son superiores a 1000 Armstrong. Pensad en los granitos de arena. Cuando las partículas que forman el medio disperso están entre los 10 Armstrongs y los 1000 Armstrong, hablaremos de coloides o dispersiones coloidales, que es lo mismo. Y cuando sean menores de 10 Armstrong, el diámetro de esas partículas, estaremos hablando de disoluciones. ¿Por qué? Porque ese tamaño tan pequeño le va a dar unas propiedades especiales a la dispersión y las separamos de las demás. Igual que aquí separábamos esta de las suspensiones, etc. Es decir, el criterio para formar estos grupos dentro de las dispersiones es el tamaño de las partículas del medio disperso. Dicho esto, podemos empezar ya a hablar de las disoluciones. Ya las hemos ubicado, hemos visto que son mezclas y dentro de mezclas hemos visto que son dispersiones y dentro de esas dispersiones son las que presentan las partículas del medio disperso más pequeño y eso le va a dar unas propiedades. Primero, esas partículas del medio disperso no se ven ni con el microscopio electrónico. Yo puedo meter el agua de mar ahí y no voy a ver las partículas del medio disperso. Pasan a través de todo tipo de filtros. Yo no puedo coger fácilmente y decir, pues nada, cojo el agua de mar, la echo por el filtro de la cafetera y me sale agua potable. No, va a seguir siendo agua salada. Otra cosa es que le hayamos quitado cosas más gordas, pero no el agua.
pero no la sal. Por eso es tan complicado y tan caro el preparar agua potable a partir del mar. Tenemos que gastar mucha energía en plantas desalinizadoras para quitarle la sal al agua. ¿Vale? No sedimentan por acción de la gravedad. El mar no se queda soso. ¿Verdad? Es siempre salado, está siempre igual. Damos un traguito de agua, me da igual darlo en este trocito de aquí que darlo en el trocito que tenemos un poco más allá. El agua está salada. Y la concentración salina, más o menos, si no hay un río cerca o alguna cosa extraña que pueda modificarla, nos vamos a encontrar con que esa concentración se mantiene en todas partes. ¿Vale? La sal, ya hemos visto, lo acabamos de decir, se distribuyen por todo el medio de dispersión, por lo que las disoluciones son sustancias homogéneas. ¿Vale? Otra característica de las disoluciones es que son transparentes, aunque sean coloreadas. Otra cosa que puede pasar es que haya tal cantidad de disolución, como ocurre en el agua, pero aunque no fuera una disolución, aunque fuera agua pura, que vaya absorbiendo las longitudes de onda que llegan de la luz solar, las vaya absorbiendo, y llegue un momento que la luz solar sea incapaz de llegar a partir de cierta profundidad. Pero si yo cojo un vaso de agua, la coja de aquí, o me coja un frasco de agua a 200 metros de profundidad, lo saco, me lo llevo a la cocina, lo miro, y es igual. Nos vamos a encontrar con que es una disolución transparente. ¿Vale? Podemos hacer un experimento en casa para ver todo esto que estamos comentando. Preparamos agua calentita, cogemos una bolsita de té. Fijaros que la bolsita no es otra cosa que un filtro que impide que salgan el picadillo de las hojitas del té. Y sin embargo, fijaros cómo va cambiando de color el agua. ¿Por qué cambia de color el agua? Porque el agua ha entrado en la bolsita de té, ha empezado a disolver sustancias solubles, es decir, que se pueden disolver, que están en las hojitas de té, y poco a poco va saliendo. Nosotros, en lugar de dejar que salga a su ritmo, estamos moviendo la bolsita de té para que sea un poco más rápido. Fijaros como poco a poco el color se va haciendo cada vez más intenso. Nos está hablando de que cada vez hay más sustancias disueltas, hay más cantidad de soluto en el disolvente. El disolvente es el agua, el soluto son las sustancias disueltas que proceden del té. Fijaros cómo va cambiando de color, es cada vez más intenso el color porque tiene más sustancias disueltas. Si queremos un té clarito, un té suave, sacamos antes la bolsita y habrán salido menos sustancias del té. Si lo queremos más fuerte, pues lo dejamos más tiempo para que salgan más sustancias disueltas al medio y se nos vaya formando un té cada vez más concentrado. Nosotros hablamos, me gusta que esté concentrado, me gusta que esté fuerte. Cuando decimos que está fuerte, lo que estamos diciendo es que está concentrado, que tiene muchas partículas en disolución, que la concentración es alta. Disolvente y soluto, dos conceptos importantes. En las disoluciones el medio de dispersión se llama disolvente y el medio disperso soluto. Habíamos visto antes que el agua era el medio de dispersión en el mar y que en el aire el medio de dispersión era el dinitrógeno. Bueno, ahora ya sabemos que en las disoluciones ese medio de dispersión se llama disolvente. En el agua, en el mar el agua y en el aire el dinitrógeno son los disolventes. Y los medios dispersos se llaman solutos, es decir, la sal que hay en el mar, que está disuelta en el agua, es el soluto. ¿Vale? Es un medio disperso, está claro, pero recibe el nombre de soluto. Podemos ver un soluto que aparece en los dos medios, que es el dioxígeno. El dioxígeno está disuelto en el agua y gracias a eso pueden respirar los peces, las plantas que hay en el agua, y está disuelto en el dinitrógeno. Está disuelto en el dinitrógeno, suena raro. ¿Cómo que está disuelto en el dinitrógeno? Sí, está disuelto en el dinitrógeno. Y son las moléculas de dioxígeno que nosotros empleamos para respirar. Y son también las mismas que van a oxidar los clavos.
Ahora, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Estamos diciendo que el agua es el disolvente en el mar. Pero el agua es el disolvente en el mar porque es el componente mayoritario. ¿Por qué es el medio de dispersión? Porque es el componente mayoritario. Pero ¿qué pasa cuando una moleculita de agua se evapora y se va a la atmósfera? Esa moleculita de agua, o las que estén con ella, no son el componente mayoritario del aire. Sigue siendo el componente mayoritario el de nitrógeno. Por lo tanto, el agua que ha subido a la atmósfera formando ese vapor de agua es simplemente un soluto más. El agua no es el disolvente por ser agua, sino por ser mayoritario. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando cuando las moleculitas de agua se van agrupando en torno a un núcleo de condensación y forman las microgotitas de agua? Esas microgotitas de agua se mantienen en el aire, dispersas en el aire, pero ya esas microgotitas no son una disolución, no son un soluto. Son las partículas de un coloide, de una dispersión coloidal. Son muy chiquititas, se mantienen la dispersión, son el medio disperso dentro de lo que es la nube, se mantienen ahí, no caen. Si se juntan muchas gotas, se vuelven muy grandes, entonces caen y precipitan y se van al fondo. ¿Vale? Pero mientras sean esas microgotitas, lo que tenemos es la nube o la niebla, es exactamente igual. ¿Vale? Entonces no hay que confundir estas cosas. ¿Qué pasaba con nuestro té? Pues lo que hemos estado comentando antes. Nuestro medio de dispersión es el agua, disolvente, y nuestro medio disperso eran las sustancias que salían del té, son los solutos. ¿Vale? Exactamente igual. Hay dos tipos de disoluciones que tampoco quiero entrar en ello mucho, que son la disolución iónica y la disolución molecular. La disolución iónica es la que se produce, por ejemplo, con la sal en el agua de mar. Lo que está sucediendo es que las moléculas de cloruro sódico se disocian en los iones que la forman y las moléculas de agua se van a poner alrededor. Y aquí no se va a disociar, se mantiene la molécula de azúcar y el agua se pone alrededor. No vamos a entrar en ello, escapa a lo que pretendía explicar aquí. ¿Vale? Si alguien quiere leerlo un poco con detalle, pues nada, puede empezar leyendo esto y después buscar la información que le interese. Otro tema importantísimo cuando hablamos de disoluciones. Recordad que a los científicos les gusta cuantificar. Y ahí entramos en la concentración de las disoluciones, en el tema concentración de las disoluciones. La concentración de una disolución indica la cantidad de soluto respecto a la cantidad de disolvente. Podemos hablar de concentración relativa o de concentración cuantitativa, que lo veremos en otro vídeo. La concentración relativa, como su nombre indica, indica la cantidad de soluto respecto a la disolvente, pero sin cuantificarlo. ¿Vale? Podemos quedarnos con dos palabras interesantes. Primero, disolución diluida. La proporción de soluto es baja respecto a la de disolvente. Y frente a ello, la disolución concentrada, la proporción de soluto es alta respecto a la de disolvente. Vemos ahí dos dibujitos que os he puesto del sulfato de cobre, otros frasquitos que os he preparado aquí con disoluciones distintas. Fijaros cómo cambia el color. Cuando las disoluciones son coloreadas, podemos ver cómo cambia, igual que veíamos al preparar el té, cómo cambia el color de la disolución. Veíamos que al principio era un color suavecito en el té, porque era una disolución diluida, mientras que cuando se iba dejando cada vez más tiempo, se iba formando una disolución cada vez más concentrada. Pero, ¿podemos diluir cualquier cantidad de soluto en un disolvente determinado? No. Llega un momento en que no cabe más soluto. Y hemos llegado a lo que se conoce como una disolución saturada. Independientemente de que hayamos echado mucho o poco, que tengamos
una disolución diluida, una disolución concentrada. Llega un momento, dependiendo de las sustancias, es una característica de las sustancias que veremos ahora un poco más adelante, que ya no admite más. ¿Vale? Os he preparado aquí otro dibujo, que es una secuencia, una serie, en la cual vemos lo que hemos hecho un poco con el té. Yo he echado un soluto en el agua, en un disolvente, agua, soluto A, el que sea, y vemos con las flechitas azules nos están indicando que ese soluto se está disolviendo, por eso ha ido cogiendo color el agua que teníamos. El color aquí es más intenso, porque lleva más tiempo disolviéndose. Seguimos viendo las flechitas azules, sigue produciéndose disolución, pero llega un momento en que ya no admite más soluto, que ya no se puede disolver más, que ya no cabe más. Que estamos hablando de una disolución saturada. A lo mejor si caliento esta disolución, que no sé a qué temperatura está y me da igual, admite más soluto y volveríamos al paso 2, ¿no? a la situación 2. Sin embargo, si nos fijamos en las flechitas, vemos que no he quitado las flechas azules, sino que he puesto unas flechas azules pequeñitas y unas flechas rojas que van en sentido contrario. Lo que se está produciendo aquí es un equilibrio en el cual parece que se disuelve un poco, pero precipita, o precipita más de la cuenta y cabe un poquito más, pero ya no va a aumentar la concentración de la disolución. Simplemente hay un equilibrio en el cual parece que se disuelve un poco, parece que precipita un poco, que disuelve un poco, precipita un poco. Es una situación de equilibrio. Estamos en una disolución saturada. Importante, si miramos lo que he escrito aquí, he dicho concentración, se expresa como una proporción entre soluto y disolución. Cuidado, porque aquí hemos dicho que la concentración de una disolución indica la cantidad de soluto respecto a la cantidad de disolvente. Y es verdad, esto es, un poco podríamos decir, la definición. Ahora, cuando vayamos a cuantificarlo, cuando vayamos a expresar la concentración de la disolución, lo que vamos a ver es que se expresa como una proporción entre el soluto y la disolución. No el disolvente, sino la disolución. ¿Vale? Volveremos sobre ello. Otro concepto importante que no podemos dejar de lado es el tema de la temperatura. Hemos hablado de disoluciones saturadas, ya hemos visto que llega un momento en que no se admite más. La cantidad máxima de soluto que puede admitir un disolvente depende de la naturaleza del soluto y de la temperatura. Normalmente a mayor temperatura, mayor solubilidad. Eso sería con los sólidos. Con los gases y con los líquidos. Con los gases sucede lo contrario. Y en algunos casos prácticamente no va a variar. Tenemos aquí otro experimento que podéis hacer en casa para ver la saturación de las disoluciones. Hemos cogido nuestro vaso con agua, nuestra jarrita con agua, y vamos a utilizar esta vez la sal de cocina para hacer nuestro experimento. Le echamos sal al vaso de agua y si lo dejamos así se irá disolviendo, se disolverá toda, pero vamos a hacerlo más rápido. Vamos a favorecer el proceso haciendo que se mezclen esos granitos de sal, se mezclen más por toda la superficie del agua y aceleramos de esta forma un poco la disolución del agua. Vemos que sigue habiendo sal en el fondo, seguimos removiendo. Vemos cómo se aprecia en partículas moviéndose, ahí luego lo veremos mejor, cómo se van moviendo partículas por el medio. Poco a poco nos va quedando cada vez menos sal en el fondo, hasta que llegue un momento en que toda la sal que hemos echado se disuelva. He echado una cantidad de sal que me permite verlo en dos partes. Vemos que queda un poquito todavía, le damos un poquito más a ver si se nos disuelve esa poquita sal que queda ahí. Con esto se nos ha disuelto toda la sal que teníamos. Lo que vamos a hacer ahora es echar más sal, porque lo que estamos buscando es una saturación de la mezcla. Echamos un poquito más de sal y volvemos a remover. Se empieza otra vez a disolver. Lógicamente lo hará de forma más lenta, pero se sigue disolviendo parte de la sal que hemos echado. Los granitos de sal que estamos removiendo forman una suspensión,
Fijaros que si no se han disuelto precipitan, se van otra vez al fondo, ¿eh? Y están dando vueltas porque la cucharita produce una energía que los mantiene en suspensión. Pero cuando la cucharita, la energía del agua, desciende, los granitos de sal que no se han disuelto van al fondo. Si os fijáis en el agua, vemos que hay partículas, que hay micro granitos de sal que se están moviendo, se aprecian perfectamente cómo se van moviendo, están en suspensión, están girando, ¿eh? Y en teoría se están disolviendo, es lo que ha estado pasando hasta ahora. Pero llega un momento que ya no se pueden disolver más. Poco a poco, cuando cese la energía que hemos proporcionado por la acción de la cucharita, esos granitos de sal irán precipitando y se irán al fondo a acompañar a los que ya están ahí, ¿eh? Si yo calentase esto, bueno, pues en principio veríamos que sí que se disolvería un poco más. De todas formas, la solubilidad de la sal varía poco con la temperatura. Y he dicho ya un palabrejo que hay que saberse también y que es muy importante cuando hablamos de disoluciones. Es la solubilidad. La solubilidad es la cantidad de soluto en gramos que admiten 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada hasta alcanzar la saturación. Fijaros que he puesto también entre paréntesis o 100 centímetros cúbicos, vamos a olvidarnos ahora de ese detalle, ¿eh? Vamos a centrarnos en algo importante. Dice, es la cantidad de soluto en gramos que admiten 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada y, muy importante, hasta alcanzar la saturación. Si no hay saturación no podemos hablar de solubilidad. A una temperatura determinada hasta alcanzar la saturación. Es una propiedad específica de la disolución formada por un soluto y un disolvente concreto. No es una propiedad de la sal, no es una propiedad del agua. No, es una propiedad de la sal con el agua, de ese soluto y de ese disolvente concretos. Si en lugar de la sal de cocina, que es el cloruro sódico, pongo el cloruro potásico, pongo el nitrato potásico, pongo otra sal distinta, esa solubilidad varía. Y si varío la temperatura, también va a variar la solubilidad. Esto nos va a llevar a una situación, y es que la solubilidad de dos sustancias, aunque nos dice que es una propiedad específica de la disolución, en realidad es una propiedad característica, ¿vale? Característica. Porque nos podemos encontrar que a determinada temperatura, dos sustancias diferentes metidas, por ejemplo, con el agua, tengan la misma solubilidad, a una temperatura concreta. Pero ¿qué ocurre si vamos mirando a temperaturas distintas? Veremos que ahí sí que se ve que la solubilidad es específica. Si yo voy trabajando, haciendo un experimento y tomando datos, lo que hago es escribir una tabla donde apunto los datos. Y la forma más gráfica de ver esos resultados es dibujando precisamente, valga la redundancia, una gráfica. ¿Vale? Esa gráfica que vamos a dibujar ahora nos va a marcar, nos va a representar lo que se llama curva de solubilidad, que eso sí que es específico de una sustancia. Aquí tenemos las curvas de solubilidad de varias sustancias distintas, del nitrato potásico, del sulfato de cobre y del cloruro potásico. Os he puesto también los dibujitos estos que he hecho del sulfato de cobre para que veáis, para recordar cómo se va oscureciendo al aumentar la concentración. Perdón. Si nos fijamos en las curvas de solubilidad, nos venimos aquí al principio, vemos que por aquí aproximadamente la solubilidad del sulfato de cobre y la solubilidad del nitrato potásico es la misma, pero a esta temperatura. Si cambiamos de temperatura ya no se parecen en nada, son totalmente distintas. Si nos fijamos aquí y nos venimos aquí abajo, vemos que a esta temperatura la solubilidad del nitrato potásico y la solubilidad del cloruro potásico es la misma. Y lo mismo sucede si nos venimos aquí. Ahora, cuando vamos mirando la solubilidad de cada una de estas sustancias a distintas temperaturas y vamos dibujando la curva de solubilidad, podemos ver que ya no son distintas. Y eso sí nos permite identificarlas. Si yo mirase una sustancia simplemente me dijeran, no, es que la solubilidad es a esta temperatura, no sabría cuál de las dos es. O a esta temperatura, no sabría cuál de estas dos es.
Pero si tengo la curva de solubilidad, sí, es decir, yo tengo una tabla donde están los datos y lo comparo con la tabla que yo he realizado con mis experimentos para ver cuál es la solubilidad de la sustancia, entonces sí que ya comparando la curva de solubilidad que me sale a mí con la curva de solubilidad de cada uno de ellos, pues ya no, esto es nitrato potásico, porque tiene esta curva de solubilidad. ¿Vale? Os he puesto aquí un comentario. Cuidado, la densidad del sulfato de cobre 2 es de 2,3. Si miramos la del nitrato potásico, creo que es 2,1 también. ¿Por qué he puesto esto? Porque aquí podemos decir gramos de soluto, si aquí hay muchos más luego de lo que se ha hecho que de agua. No, 100 centímetros cúbicos de agua son 100 gramos. Pero 100 gramos de sulfato de cobre no son 100 centímetros cúbicos, sino que es un volumen inferior a la mitad incluso. ¿Vale? Solamente es un comentario para los que se hayan fijado en el tema, pues que lo piensen, que hay que fijarse en las cosas y pensarlas. Y no olvidaros que hay que tener en cuenta muchos parámetros cuando estamos leyendo las gráficas y no ir a lo simplista, sino fijarnos bien en las cosas. Bueno, pues con esto hemos terminado este vídeo, en el cual hemos repasado un poco los tipos de sustancias, la clasificación de las sustancias. Muy importante, hemos ubicado las disoluciones en el contexto de las sustancias químicas, de la clasificación de las sustancias químicas. Hemos visto sus características básicas y hemos visto conceptos importantes, específicos de las disoluciones. En el próximo vídeo lo que vamos a ver es cómo cuantificar la concentración de una disolución y cuáles son las formas de expresarlo. Espero que os haya resultado interesante y útil este vídeo.